Me he quitado la mascarilla porque estamos a una distancia de aquí a donde están ustedes, a una distancia mayor incluso que 2 metros, para así tener más facilidad para hablar con ustedes y que podamos salir mejor edificados. Como siempre, que Dios me concede la oportunidad de estar aquí de pie para hablar con ustedes, para compartir algún mensaje de edificación para todos nosotros. Yo les pido siempre un favor, y es el siguiente: no se preocupen por buscar las citas bíblicas que yo mencione en esta mañana en sus Biblias, porque como les he dicho anteriormente, se publica en el grupo una relación del mensaje cada vez que un hermano predica, como yo sé que ustedes lo pudieron ver el domingo pasado, del hermano Manuel, que nos habló de cómo nos llama el Señor a la santidad, y ahí pudimos ver todas las citas bíblicas que él citó, que él mencionó. Ese día yo las puse en el grupo. Así mismo va a ocurrir hoy. ¿Y qué yo busco con esto? Yo busco con esto que en este momento que vamos a compartir esta palabra del Señor, que ustedes me pongan mucha atención. Eso es lo único que yo les pido, que me pongan mucha atención. Si ustedes se han dado cuenta, y yo creo que sí, prácticamente desde que comenzó la pandemia, no sé de qué forma, a mí se me ocurrió leer una historia que yo había encontrado y qué sé yo, y publicarla para compartirla con ustedes y con muchas personas que yo conocía. Y ocurrió que al día siguiente hice lo mismo, y todo ese tiempo, si no me equivoco, van unas 106 historias o reflexiones que ya han sido compartidas con muchos, cientos y cientos de personas a través de diferentes grupos, de diferentes amigos. Pero en esta mañana de hoy, yo voy a compartir una historia personal. Esa yo no la he grabado, esa yo no la he compartido con ustedes. Y hoy voy a compartir esa historia que tiene que ver conmigo, con Diego Vázquez. El tema de este mensaje, el tema de lo que vamos a estar tratando en esta mañana, se titula así: si alguien nos visita. Yo quiero que ustedes recuerden eso conmigo todo el tiempo a medida que vayamos desarrollando el tema. Si alguien nos visita. Ese es el título del mensaje: si alguien nos visita. Y cuando hablamos si alguien nos visita, es que estamos pensando como iglesia, ¿verdad? Si alguien nos visita, no en nuestra casa, sino como iglesia. Pues la historia mía comienza que siendo yo muy joven, yo soy casi un anciano, hace muchos años de eso, yo estaba buscando de la palabra de Dios, estaba buscando cómo servirle, cómo adorarle, estaba aprendiendo porque estaba leyendo la Biblia. Y siempre les he dicho, eso sí se lo he comentado, que siendo un muchacho jovencito, cuando leía la historia de Jesucristo y que fue crucificado, las lágrimas se me salían. Pero también mi propia personalidad me hacía investigar y buscar más allá, y así pude ver que en los hechos se relataba el nacimiento de la iglesia de la Biblia, esa iglesia que Cristo había prometido en Mateo 16:18, cuando dijo: edificaré mi iglesia. Y yo me puse a leer el libro de los Hechos y me puse a leer algunos libros más, y tenía una idea general de lo que era esa iglesia de la Biblia y lo que era la iglesia de los primeros cristianos del primer siglo. O sea, yo tenía una idea en ese entonces. No había internet, pero yo tenía la Biblia, y leyendo la Biblia, a través de ella y solamente de ella, ya yo podía tener una idea bastante cerca de lo que era esa iglesia de la Biblia. Sucedió entonces que un día, y de esto es lo que vamos a hablar de este tratado, porque este tratado ayudó a cambiar mi vida. Así un día alguien me regaló este mismo tratado, y así cayó en mis manos. Y cuando yo comencé a leer este enunciado, como comienza este tratado, que dice: le tienen confuso las muchas iglesias que hay, pensé que había sido escrito para mí.
porque como estaba investigando, como estaba estudiando, como estaba conociendo a esa iglesia de la Biblia relatada en los Hechos, y eso lo estaba aprendiendo solamente con la Biblia, tenía yo una idea, y tenía también una idea cercana a lo que era esa iglesia de la Biblia, pero también el deseo de adorar a Dios en espíritu y en verdad. Y me surgió a mí la pregunta, entonces, ¿con cuáles personas yo lo haré? Con tales verdaderos adores yo lo haré. ¿Dónde iré y dónde me congregaré para ver si hacen las cosas que están enseñadas aquí en la Biblia? Y entonces me cae este tratado en mi mano, donde me hace la pregunta que si me tiene confuso las muchas iglesias que hay, no sabe cuál de ellas predica la verdad. No voy a continuar leyéndolo, pero sí me llamó mucho la atención, y de eso, hermanos, estamos hablando de casi 40 años. Y cuando yo leo el tratado por completo, entonces ocurre en mí lo siguiente: se generan 6 puntos, que es lo que vamos a estar viendo en esta mañana. A través de este tratado se generan 6 puntos, pero al mismo tiempo se generan 6 preguntas en aquella congregación que yo tuve la oportunidad de conocer, que dirigía a un hermano que muchos de ustedes, si no todos, conocen, y que se llama Prudencio Rodríguez. En ese entonces, estando yo en el mundo, pero buscando de Dios, pero buscando la verdad, que me cae ese tratado en la mano, encuentro 6 puntos en él. El primer punto que yo encuentro es que aquí se predica el amor. Dice aquí el tratado que se predicaba el amor, que se predicaba el amor. Y me decía, por ejemplo, como dice primera de Juan 4:21, y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Aquí me está hablando del amor a Dios y me está hablando del amor al hermano en este tratado. Inmediatamente yo pienso, yo tengo que comprobar si lo que yo he encontrado en este tratado, que me ha dado esa congregación, que me ha dado esa iglesia que dice ser de la Biblia, yo tengo que comprobar si lo que dice el tratado es lo que realmente se practica en ese lugar. Pensé yo en aquel entonces. Me está hablando del amor a Dios, me está hablando del amor al hermano, pero como yo dije que cada punto que yo tuviera encontrado en el tratado iba a generar una pregunta en aquella congregación. ¿Cuál fue la pregunta que se generó en la congregación del hermano Prudencio Rodríguez? La pregunta fue que ellos mismos se hicieron: ¿notará un clima de amor entre los cristianos? ¿Quién? ¿A quién se le hace la pregunta que si notará un clima de amor entre los cristianos? A esa persona que nos visita. Recuerden que el título es Si alguien nos visita. Y aquella congregación que dirigía el hermano Prudencio Rodríguez, después de dar ese tratado, se hacía esa pregunta: que si a la persona que se le dio el tratado y a través del mismo visitaba la congregación, si iba a notar ese amor a Dios y ese amor entre los hermanos. Pues sí, hermanos, cuando a mí me tocó la oportunidad de conocer esa congregación humilde, donde había sillitas de guano, donde uno se sentaba, que lo que tenía era cuero de chivo, donde había personas igualitos que ustedes, igual que yo, personas humildes, me llevé la primera impresión, la primera grata impresión, y digo: mira, pasaron el primer punto, porque de verdad que observo aquí, me recuerdo de la hermana Fina, no sé quiénes la llegaron a conocer. Ese fue uno de los mejores ejemplos de cristiana que yo he conocido en toda mi vida. Ahí tuve la oportunidad de conocer a esa señora, a esa viejita, a esa ancianita. Cuánto amor se respiraba allí para con Dios, y cuánto amor se respiraba entre los hermanos. Pasaron el primer punto encontrado en el tratado. El punto número 2 decía que se predicaba la unidad. Y cuando se hablaba de la unidad, se habla de la unidad interna de la congregación, no necesariamente una unidad entre congregaciones. La unidad que debe preocuparle al cristiano es la unidad interna entre nosotros. Entonces, ¿cuál es la pregunta para ese punto que se generó en aquella congregación? La pregunta: ¿notará
esta unidad entre los cristianos? Se estaba preguntando ellos si yo al visitar allí iba a notar la unidad entre ellos, hermanos. También pasaron el segundo punto, porque la impresión que a mí me dio cuando yo llegué a aquel lugar es que esa era una de las iglesias descritas en los hechos, de esas iglesias que comenzaban en las casas, donde se sentía ese amor y ese fervor y esa unidad. Es decir, que pasaron también el segundo punto. Y Juan 17:21 nos dice: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. ¿Y cuál es la importancia de que todos nosotros aquí seamos uno? Aquí está la respuesta de la palabra de Dios. Aquí nos lo dice: para que el mundo crea que tú me enviaste. Si usted dice una cosa, si la hermana Rosa dice otra, si la hermana Elena dice otra, si la hermana Patricia cuenta otra, si todos salimos a predicar en la calle y cada uno enseña una cosa diferente, no hay una unidad de fe, no hay una unidad de criterio, no hay una unidad de doctrina. Pero qué maravilla, el hermano Prudencio Rodríguez hizo un gran trabajo, porque más tarde, no en esos momentos de visitas mías, sino más tarde yo pude comprobar que cuando se escogía un día de la semana y nos reuníamos los varones, y él nos enviaba de 2 en 2 a predicar por los diferentes barrios, por las diferentes casas, hermanos, no se sorprendan, porque lo mismo que predicaban los 2 hermanos que salían juntos, lo mismo lo predicaban los otros 2 que salían por otro lado, porque había una unidad de criterio, porque había una unidad de doctrina. Eso lo pude yo comprobar, que este tratado también se cumplió en esa parte. En el tratado encontramos el punto número 3, y el punto número 3 es que los cristianos deben reunirse el primer día de la semana. Hechos 27, como leyó el hermano Osvaldo, el primer día de la semana, reunidos los discípulos. Ahora ustedes se preguntan, ¿con qué propósito se reunían ellos? Pero la respuesta la tiene la palabra de Dios, porque no tenemos que buscar respuesta en ningún otro lado, ni en ningún hombre, ni en ninguna mujer, ni en ninguna institución, ni en ningún concilio, porque la iglesia de la Biblia no tenía concilio. La iglesia de la Biblia no fue fundada por hombres, la iglesia de la Biblia no fue fundada por mujeres, la iglesia de la Biblia fue fundada por Jesucristo. Amén. Entonces, hermanos, eso de reunirse el primer día de la semana, ¿para qué era? Había un propósito. Sí, hermano, la respuesta lo dice: para partir el pan. Ahora bien, en aquella congregación yo pude constatar y pude comprobar que se cumplía lo que mandaba la palabra de Dios en los Hechos 27, que se cumplía lo que mandaba la palabra de Dios en 1 Corintios 16, 1 y 2, que nos habla a nosotros de hacer una ofrenda voluntaria, también aprovechando el día del Señor, que es el domingo, el día que era para partir el pan, el mismo día, dice cada primer día de la semana. Nos indica que cada primer día de la semana los cristianos primitivos participaban del partimiento del pan y participaban también de una ofrenda voluntaria, no un diezmo, no una ofrenda especial. No hay que pedirle dinero a ningún cristiano para nada especial, porque los hijos de Dios solo tienen una sola obligación, y es una ofrenda voluntaria cada primer día de la semana, de acuerdo a cómo haya prosperado. Pasaron también, como también nosotros pasamos eso, porque esta también es la iglesia de la Biblia, y la iglesia de la Biblia lo que tiene que hacer es practicar lo que Jesucristo enseña, practicar lo que los apóstoles dejaron por escrito, porque ellos lo escribieron inspirados por el Espíritu Santo. Cuando el Señor Jesucristo se fue de esta tierra, les dijo a los apóstoles: ustedes no van a estar solos, yo les voy a enviar el Consolador. Fue para todo el mundo, pero a ustedes lo que va a hacer el Consolador, lo que va a hacer el Espíritu Santo con ustedes, es recordarle todo lo que yo les he enseñado. Eso hizo el Espíritu Santo, que les recordó a los apóstoles todo lo que Jesucristo les enseñó, y ellos a su vez, inspirados por el Espíritu Santo, lo escribieron en la Biblia.
Esa Biblia la tenemos hasta el día de hoy y por lo tanto solamente en ella tenemos que buscar para descubrir cuál es la voluntad agradable a los ojos de Dios. Pasaron esa prueba. En el tratado también se hablaba en el punto número 4, dice: predicamos que la palabra de Dios es regla por la cual debemos guiarnos en todas las cosas. Esto significa que nosotros como hijos de Dios no podemos decir: yo creo que esto está bien para hacerlo, o yo me imagino que esto estaría bien para hacerlo. Nosotros no podemos. ¿Por qué partimos el pan? Porque lo dice Hechos 27. ¿Por qué hay un letrero allá afuera que dice Iglesia de Cristo? Y déjenme decirle, nosotros no tenemos nombre. Eso no es un nombre, Iglesia de Cristo, porque ahí pudiera estar también algo que dijera la Iglesia de Dios, y es lo mismo. La iglesia no tiene nombre. Cuando usted ve allí un letrero que dice Iglesia de Cristo, simplemente está denotando a quién pertenecemos nosotros. Porque nosotros y cada uno de nosotros, los hijos de Dios, somos la iglesia. Y como Jesucristo mismo dijo en Mateo 16:18, edificaré mi iglesia, por ende la iglesia es de Él. Por lo tanto, ponemos ahí, por si alguien pregunta, ¿y esta iglesia de quién es? Es de Cristo, pero no es un nombre. Eso es bueno que ustedes lo sepan. Y a los seguidores de Jesús se les llamó cristianos. Y así también nosotros, la iglesia de la Biblia, simplemente nos llamamos cristianos, porque no tenemos nombre inventado por hombres. Cuando el apóstol Pablo dice en Romanos 16:16, las iglesias de Cristo os saludan, no está utilizando un nombre, porque la palabra iglesia, ahí en ese caso no se puede escribir con mayúscula, es con minúscula. Lo que lleva mayúscula solamente es la C por el nombre de Cristo, pero la iglesia es minúscula porque no es un nombre propio, simplemente es para decir, para informar, para aclarar que este cuerpo, que esta iglesia, el dueño es Jesucristo, que la cabeza de esa iglesia es Jesucristo, que Jesucristo mandó el Espíritu Santo para que inspirara a los apóstoles y que los apóstoles escribieran esa palabra que Jesucristo había enseñado, y para que esa palabra se convirtiera hasta el día de hoy y hasta que Él venga en nuestra única guía, en nuestra única regla de fe. Por lo tanto, la iglesia de la Biblia, la iglesia de Cristo, que no es un nombre, la iglesia de Dios, nosotros el cuerpo, los que le amamos porque guardamos sus mandamientos, y de esa forma lo demostramos. Nosotros hacemos lo que Él nos manda, hacemos las cosas como Él nos dice. ¿Por qué ofrendamos? Porque lo dice 1 Corintios 16, 1 y 2. Continuemos con el punto número 5. Después de leer que la pregunta correspondiente al punto número 4 y que se hizo aquella congregación, notará que tenemos como especificación para nuestro transitar cristiano solamente las Escrituras. La respuesta a esa pregunta es que sí, porque cuando yo seguí visitando esa congregación, siempre veía que lo único que utilizaban era la Biblia. Veo que lo mismo sucede en esta congregación también, que solamente usamos la Biblia, lo que significa que nunca vamos a ver en una iglesia de la Biblia, vamos a ver manuales, nunca vamos a ver otros libros que intenten enseñarnos cómo hacer las cosas agradables ante Dios. Tampoco vamos a recibir revistas ni nada por el estilo, creadas en una institución religiosa para que nos diga cómo tenemos que hacer las cosas. La iglesia de la Biblia es independiente. El punto número 5 era combatir el pecado. También eso lo pude comprender más tarde y pasaron el punto, porque todos aquellos miembros de esa congregación tenían ese interés de combatir el pecado, y se hacían entonces la pregunta ante mí, que era el visitante. Ellos se preguntaban: Prudencio, hermano Prudencio, Diego notará que desechamos y aborrecemos el pecado. Sí, yo lo pude notar, porque ellos estaban en todo momento deseosos de apartarse del mal, deseosos de seguir lo que la carne les pedía, porque eso los separaba de Dios, y ya ellos habían restaurado su relación con Dios. Y por lo tanto yo pude apreciar que en esa congregación donde yo pude
constatar hasta ahora, hasta el punto que hoy, que lo dicho en el tratado que me entregaron, se cumplía en la realidad, en la práctica, en esa congregación. Pude ver que sí, que se combatía el pecado. Porque aquellas personas de aquella congregación no eran borrachos, no eran fornicarios, no eran idólatras, no practicaban este tipo de cosas, no eran fumadores, no eran personas que vivían en drinks, en lugares de consumo de bebida alcohólica o en lugares donde se ejerce la prostitución. Eran personas que estaban apartándose del mundo, que estaban apartadas del mundo y estaban siguiendo a Cristo. Pasaron también. Y vamos a llegar entonces al punto número 6 y el último. El punto número 6 era que combatían el estancamiento y la falta de conocimiento. Yo pude comprobar después, cuando empecé a ir con regularidad, que sí, que se combatía la falta de conocimiento, porque se estudiaba la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, y también hermanos en Cristo preparaban estudios bíblicos que eran repartidos entre sus miembros para que se capacitaran y para aprendieran, como un curso famoso que se llama ¿Qué dice la Biblia?, del cual tengo y conservo todavía orgullosamente ese papel. Es un diploma del año 1978, el curso que dice la Biblia, que está todavía disponible en estos momentos. ¿Ha cambiado ese curso? ¿Ha cambiado su contenido? ¿Por qué no ha cambiado su contenido? Porque tampoco ha cambiado la Biblia. En ese curso, cuando dice, por ejemplo, hay que reunirse el domingo para partir el pan, entonces te pone Hechos 27 y tú vas a leer en la Biblia y te das cuenta, es cierto. Eso fue lo que yo pude comprobar, digo, Dios mío, pero gracias te doy, pero qué privilegio me has dado, que ante tanta confusión, ante miles de grupos religiosos que luego pude comprobar que son formados por hombres y por mujeres, unos hace 100 años, otros hace 200 años, pero algunos hasta hace 30, 25 años, y probablemente ayer se fundó otro. Pero la iglesia de la Biblia, esa que está en la Biblia, esa fue fundada hace más de 2000 años por un fundador llamado Jesucristo. Esa iglesia de la Biblia, esa que encontramos allí, esa donde encontramos las palabras de Jesucristo, donde encontramos la doctrina de los apóstoles, que este tratado nos ayuda a comprender algunas de esas cosas. Yo dije, mira, qué bueno, qué privilegio tengo, Señor, de que pude encontrar otras personas que también estaban buscando la verdad, porque les voy a decir algo y espero que me pongan mucha atención. Les voy a decir algo y espero que me pongan mucha atención. Les voy a decir que solamente las personas que están buscando la verdad, que solamente las personas que están buscando la salvación se acercan a la iglesia de la Biblia. Les voy a decir por qué. Porque no buscan la iglesia de su preferencia, porque no buscan la iglesia que les gusta, porque no buscan la iglesia que les quede más cercana, porque lo que están buscando es acompañar a verdaderos adoradores, como lo que Dios busca, adoradores, en espíritu y en verdad. Por eso, cuando la persona está buscando adorar a Dios en espíritu y en verdad y llega a conocer la iglesia de la Biblia, no se va a ver. Como la historia es de Diego Vázquez, pasando el tiempo, Satanás me engañó y caí en el mundo. Después de haber conocido todas estas maravillas, después de haber tenido la oportunidad de conocer la iglesia de la Biblia, la iglesia de Cristo, la iglesia de Dios, la iglesia que practica lo que enseñan los apóstoles, Diego Vázquez se fue al mundo y tuvo que tener años después un accidente en el cual pierde la vida para recapacitar y saber que por poco se va a la perdición eterna, hermanos. Y cuando yo recapacito y veo que Dios me ha dado una segunda oportunidad, entonces regreso a servirle. Pero ¿a dónde después de tantos años vuelvo a servirle al Señor Jesucristo? Después de llamar a un hermano que conocía en aquel entonces predicador en La Vega, ¿a quién llamé yo? Al hermano Carmelo.
Porque el hermano Carmelo entonces en la actualidad está representando lo que era el hermano Prudencio Rodríguez en aquellos tiempos. El hermano Carmelo era en la ciudad de Puerto Plata el que estaba administrando una congregación de la iglesia de la Biblia, el que estaba administrando una iglesia de Cristo como enseña la palabra. Entonces yo no podía salir a inventar a ningún lado. Yo tenía que buscar de nuevo a los verdaderos adoradores, a los que adoran a Dios en espíritu y en verdad. Y aquí estoy con todos ustedes. Hermanos, voy casi a finalizar, pero yo le voy a regalar un tratado de estos a cada uno de ustedes, esperando que cada uno de ustedes le diga a la persona, cuando ustedes le entreguen ese tratado, le digan: esperamos su visita. Porque si ustedes no lo hacen, queridos hermanos, de ninguna manera nosotros vamos a recibir a una visita aquí entre nosotros. La pregunta del punto número 6: ¿notará que los cristianos se preocupan y esfuerzan para crecer en conocimiento? Eso ya es una respuesta que debemos dar cada uno de nosotros. Si nos esforzamos en crecer en conocimiento, si nosotros nos esforzamos en predicar la palabra de Dios para que pueda alcanzar a otras almas, y luego tengamos que buscar otro local para que no quepan las almas que vengan a la verdadera iglesia de la Biblia a servir a Dios en espíritu y en verdad. Eso es algo que tenemos que preguntárnoslo cada uno de nosotros. Ahora yo quiero recordar aquella vez que, siendo yo una visita, se habló de un mensaje, se habló del Evangelio. Este Evangelio, quiero que me pongan mucha atención en este Evangelio que yo escuché en aquella congregación. Me hablaban a mí de Marcos, en el capítulo 16 y versículos 15 y 16, y escuché yo que alguien leyó y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Yo escuché esto, yo escuché esta predicación en aquella congregación que la dirigía el hermano Prudencio Rodríguez, donde yo escuché con claridad, donde decía Jesucristo diciéndole a los apóstoles, Jesucristo hablando con sus discípulos, le estaba dando un mandamiento: ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Bueno, pues ellos lo estaban haciendo porque estaban predicando el Evangelio en el momento que yo estaba visitando esa congregación. Pero yo escuché muy claro cuando dijo, Jesucristo dijo: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Digo, bueno, pues ya yo entiendo que con solo no creer me condeno, pero con creer y ser bautizado soy salvo. Hasta ahí estoy comprendiendo. Yo espero que los presentes hasta ahí lo hayan entendido. Luego escuché que leyeron Mateo 28 del 18 al 20, y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con ustedes, con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces yo le puse atención a esa lectura y digo, ¿qué era lo que estaba enseñando Jesucristo? Dice que manda a sus discípulos a predicar el Evangelio, lo mismo que leímos en Marcos 15, 16, 15 y 16. Digo, bueno, manda a sus discípulos a predicar el Evangelio, a quienes están predicando. Y manda a hacer discípulos, los manda a hacer discípulos, pero entonces nos dice cómo. Otra vez buscamos la Biblia para saber la respuesta. ¿Cómo se hacen los discípulos? Bautizándolos. Y cuando se le empieza a enseñar a ese discípulo todas las cosas que Dios ha mandado después de ser bautizado. Eso está en Mateo 28 del 18 al 20. Vayan y prediquen, hagan discípulos bautizándolos, y después que lo bauticen, enséñenle. ¿De dónde entonces encontramos hoy en día
exactamente lo inverso. Vamos a enseñarte primero para bautizarte después. ¿Dónde encontramos esa enseñanza en la Biblia? Recuerden que para ser la iglesia de la Biblia tenemos que obedecer los mandamientos y tenemos que practicar la doctrina de los apóstoles. Soy yo que tengo que decidir si voy a seguir a Cristo o si voy a seguir un hombre, si voy a seguir lo que dice la Biblia o voy a seguir lo que dice una institución religiosa. En aquellos tiempos, hace 40 años, yo tomé la decisión porque este tratado me ilustró algunas cosas y me llevaron a un lugar donde practicaban el Evangelio como lo dice la palabra. Entonces, qué claro está. Sin embargo, yo seguí escuchando en los Hechos 2:38. Ahora vamos a escuchar, después que Jesucristo se va, ahora vamos a escuchar que empezaron a enseñar los apóstoles. Vamos a comenzar con el apóstol Pedro en Hechos 2:38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Aquí encuentro lo mismo que Jesucristo instruyó y que le dijo que se lo voy a recordar. El Espíritu Santo les va a recordar lo que yo les enseñé. Pues los apóstoles comenzaron a predicar lo mismo que Jesucristo les había enseñado, porque el Espíritu Santo se lo recordó. ¿Qué tenemos que hacer para ser salvos? El apóstol Pedro dijo: arrepentíos y bautícese. Porque hay que arrepentirse, porque todos somos pecadores. Y bautícese cada uno de ustedes para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Cuándo se recibe el Espíritu Santo? Después del bautismo, porque dice: arrepiéntase y bautícese para perdón de pecados. Si no se ha bautizado, no ha recibido el perdón de los pecados. Si no se ha bautizado, no está revestido de Cristo, Gálatas 3:27. Si no se ha bautizado, no ha nacido de nuevo. Y si no se ha bautizado, no es una nueva criatura. Si no se ha bautizado, no ha recibido el perdón de pecados por obedecer. Y si no se ha bautizado, no ha recibido el don del Espíritu Santo. Por eso, entonces yo me pregunto, ¿de dónde viene la enseñanza de retener el bautismo? Si la palabra lo que nos enseña es creer y ser bautizado. Entonces usted dirá: bueno, posiblemente entre creer y bautizarse puede pasar algún tiempo. Veamos, como leímos en Hechos 2:38, vamos a leer el 41. El 41 dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. La pregunta que yo le hago a todos los presentes: ¿cuánto tiempo pasó entre oír el Evangelio, entre creer a esa palabra, entre arrepentirse y ser bautizado? Osvaldo, ¿cómo qué tiempo pasó? Exacto. Lo que sí sabemos que ocurrió el primer día. ¿Y por qué ocurrió? Perdón, el primer día no, sino el mismo día. ¿Y por qué ocurrió el mismo día? Porque ya el apóstol Pedro dijo: y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Entonces, lo que estaban escuchando allí, que querían el perdón de sus pecados,